Saludos, muy buenas tardes. En este momento vamos a tener la exposición acerca del muestreo con nuestros compañeros Martín Paulino, Mario Peralta, Manuel Francisco, Juana del Socorro, Yandelia Arias y Gladys Milka. Antes de hablar de muestreo, debemos saber qué significa la palabra población. Es aquel conjunto de individuos que tienen las características o sus variables de estudio son parecidas o iguales. Existen tres tipos de población: la población diana, la población finita y la población infinita. La población diana está definida por los objetivos de estudio. Ejemplo, podemos decir los diabéticos de Santiago. O la población finita, se conoce el tamaño de la población, y la infinita no se conoce el tamaño de la población. Ya tomando en cuenta dicha definición, podemos decir que la muestra es el subconjunto, es decir, un espacio dentro de esa población que nosotros vamos a hacer el estudio. Dicha muestra debe ser representativa de la población, y para lograr esto se debe tener definidos los criterios de inclusión y exclusión. ¿A qué nos estamos refiriendo con los criterios de inclusión y exclusión? Nos estamos refiriendo a los criterios que se van a definir cuando nosotros hacemos dicha muestra. Es decir, si yo voy a buscar, por ejemplo, los datos de los estudiantes de X escuela, de tal edad y tal cosa, entonces los datos que estás incluido dentro de dicha muestra son la edad, la población a la que está dirigida, y los excluidos vendrían siendo, por ejemplo, los datos que no están incluidos dentro de dicha muestra. También tenemos la definición, o lo que vamos a explicar acá: ¿por qué calcular el tamaño de la muestra? Una muestra puede estudiarse con mayor rapidez. El estudio de una muestra es menos costosa. Toma menos tiempo el estudio a realizar, los resultados son menos precisos. ¿Y cuándo calcular el tamaño de la muestra? Cuando no se puede estudiar toda la población. Cuando se quiere estudiar dos o más grupos y establecer diferencias, y cuando se quieren estimar parámetros, prevalencia, promedio, porcentajes y tasas. Ahora, ya definido lo que es una población y lo que es una muestra, el muestreo es el proceso mediante el cual un investigador puede seleccionar a los pacientes o a un grupo determinado, los sujetos de estudio, a partir de la muestra calculada previamente. Es decir, todo el proceso al que va encaminando dicha situación. Ahora, los tipos de muestreo pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos podemos mencionar aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Y los no probabilísticos por cuotas, accidental, por conveniencia o bola de nieve. Entonces, ya definido la población, la muestra y el muestreo y los tipos de datos probabilísticos, entonces el muestreo probabilístico, su principal característica es que todos los sujetos de la población de estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. El muestreo aleatorio simple tiene como unidad la probabilidad equitativa, debe ser incluida en la muestra. La selección de este tipo de estudio es al azar, mediante tablas de números aleatorios, software, calculadoras. Este tipo de estudio se maneja en un marco muestral que es una lista de todos los individuos de la población de estudio. Tenemos el muestreo sistemático, que este es un tipo de muestreo que selecciona individuos dentro de un marco muestral o intervalos regulares, como por ejemplo, tenemos una muestra de 5, 10, 15, 20, 25, 30. De cada uno yo voy a sacar una muestra, y eso ya yo lo tengo como sistematizado. Esa es la sistematización de dicho muestreo. El muestreo estratificado está relacionado que este tipo de muestreo es el marco poblacional y se divide por estratos, dígase por grupos homogéneos, o que cada uno se extrae una submuestra proporcional del tamaño del estrato.
Tenemos el muestreo por conglomerados. Se utiliza para poblaciones grandes, dispersas. Es decir, los individuos se seleccionan en conglomerados que están agrupados de forma natural. Por ejemplo, casas, cuadras, manzanas, colonias. Y dicho esto, se selecciona en un primer lugar el conglomerado más alto y a partir de este se seleccionan los subgrupos. Tenemos el muestreo no probabilístico. Dicho muestreo, hay uno o más criterios de selección por parte del investigador. Y para que uno o más sujetos puedan formar parte del estudio, no todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es decir, en el otro, todos deben estar incluidos. Aquí no todos los sujetos tienen la posibilidad de ser elegidos. Tenemos el muestreo accidental. Este tipo de muestreo se realiza en base a la presencia de un determinado sujeto que se encuentra en un lugar o momento determinado. Por ejemplo, es parecido al muestreo probabilístico, pero a pesar de que no tiene las personas, tiene la probabilidad de estar en el momento y en el lugar donde se seleccionan los sujetos. También tenemos el muestreo por conveniencia. Su palabra lo dice. No tiene tanto que incluirse los criterios de inclusión y de exclusión, los cuales deben cumplirse rigurosamente en otro tipo de muestreo. En este no. Aquí es por conveniencia. Imaginémonos que estamos haciendo una investigación y yo tengo una población y yo tomo una muestra por conveniencia. Es decir, a mí me conviene tener estos datos y dichos datos, si no están dentro de la conveniencia mía, yo lo aparto y lo excluyo. Entonces, tenemos el muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo muestra y se toma en cuenta variables de investigación. La selección se realiza de manera accidental en cada uno de los estratos o grupos que se pretenden estudiar. Usualmente este tipo de muestreo se realiza para encuestas y opiniones de mercados. Y tenemos el muestreo de bola nieve. Se utiliza cuando la población es de difícil acceso por razones sociales, dígase alcoholismo, drogadictos, sexoservidoras. Para tener acceso se contactará con una persona del grupo que se desee estudiar y a partir de este poco a poco se va llevando un mayor número de individuos. Son un poquito más difíciles de estratificar o de desarrollar dicho muestreo porque se va haciendo poco a poco. Y por lo tanto, como una bola de nieve va creciendo según va moviéndose, así mismo es dicho muestreo. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a continuar con nuestros compañeros. Feliz noche.